Decía nuestra hermana hace rato en los momentos de testimonio y de gratitud por las bendiciones, que estemos preparados porque están viéndose ya los tiempos cada vez más difíciles. Muy cierto, la palabra lo dice, lo acabamos de ver en la lectura. El apóstol Pedro, aquí en capítulo 3, hablando acerca de la venida del Señor. Pero hermanos, tengamos mucho cuidado acerca de esto. Han pasado 4000 años, han pasado muchos siglos, muchos han hablado de la venida del Señor, muchos han caído en el engaño, muchos han perdido la vida suicidándose, pensando que ya van a estar con el Señor y no pasar por la tribulación. Hermanos, la tribulación está muy especificada en la bendita palabra. La tribulación va a ser para aquellos que se han resistido, que se han negado a recibir al Señor Jesús como su Salvador personal. Porque el Señor vendrá por los suyos. El Señor ha decidido desde antes del nacimiento quiénes son suyos. Y podemos nacer, podemos vivir una vida como nos da la gana, pero Él ya nos escogió. Llega el momento que nos llama, y nos llama para salvación y vida eterna. De esa manera le está preparando, está escogiendo a los suyos, los está llamando. Por eso es precisamente que está tardando su segunda venida, porque no quiere que los suyos se pierdan. Él pide que todos vengamos al arrepentimiento. ¿Por qué, hermanos? Porque la tribulación va a ser terrible. Pero Él vendrá por su iglesia antes de la tribulación. Esa es la esperanza que tenemos. Amén. Pero los falsos maestros y los falsos pastores están predicando lo contrario, quitándole, arrebatándole al creyente genuino esa esperanza de ir con el Señor al cielo como iglesia antes de la gran tribulación. Sí, hermanos, como acabo de decir, mucho se ha dicho a través de la historia del regreso del Señor Jesús. Y así muchos han hecho mal uso del tema. Los falsos maestros han hecho mal uso del tema porque son corruptos, son engañadores, tienen intereses personales muy ajenos a que el inconverso sea salvo. Ese es el gran premio que Dios nos ofrece en Cristo Jesús, la salvación. Y así la preocupación del apóstol Pedro es precisamente que no caigamos en el engaño, que procuremos con una razón santificada. Fíjese qué palabras usa ahí el apóstol Pedro, que con una razón santificada y tengamos un discernimiento espiritual para en su momento preciso desenmascarar las falsedades, ¿sí? Tener un discernimiento muy claro, desenmascarando las falsas doctrinas. Y cada vez están abundando más estas falsas doctrinas que son de mentira y de engaño. Y así hasta nuestros días estamos viendo esto. Las Sagradas Escrituras permanecen porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y las falsedades van detrás, queriendo permanecer también hasta que el Señor venga. Pero hermanos, esa es la tarea de predicar la bendita palabra del Señor, que continúe por sobre todo. Y quiero aclarar específicamente la palabra del Señor, no la palabra de doctrinas de hombres, para que sí tengamos la diferencia. Hermanos, en segundo lugar, somos muy conscientes, ¿verdad?, de que es muy reconfortante escuchar mensajes hermosos de amor, de gozo, de alegría, ¿verdad? Pero también es importante, y para todo predicador, que hablemos
la verdad, desde luego la misericordia y la bondad de Dios, pero también no podemos evitar predicar acerca de las advertencias que Dios hace. A veces son muy duras, muy claras, pero son para bien, para no sufrir las consecuencias que llegan a ser dramáticas. Por eso, hermanos, a veces se nos hace difícil hablar de cosas tristes, de una mala conducta, de una desobediencia, de pecar, etcétera, etcétera, pero se tiene que hablar, se tiene que decir. Mucho se ha comentado de que no quieren hablar de pecado, no quieren hablar de arrepentimiento, porque no se les vaya, para que siga aumentando el número de asistentes a las congregaciones, pero ese no es el fin de la bendita palabra. La palabra se debe predicar tal y como está, tanto el amor y la misericordia como las advertencias de no caer en una vida de pecado. Y el apóstol Pablo lo hace y menciona las palabras a los santos profetas, cómo advirtieron, cómo anunciaron, cómo enseñaron la palabra de Dios, sus mandamientos, lo que el Señor Jesucristo enseñó. Y hermanos, en el Antiguo Testamento hay unas 300 referencias acerca de la segunda venida del Señor Jesús. Y así, hermanos, de esa manera es muy bueno saber qué revela acerca de la venida para reunir el Señor a los suyos y establecer su reino, un reino de justicia eterna. Recordemos cuando estuvimos estudiando el Apocalipsis, cómo el Señor vendrá por su iglesia, la llevará, establecerá su reino milenario de 1000 años, y entonces después ya vendrá a hacer el juicio a todo aquel que no se arrepintió. Dios va a dar una última oportunidad para aquellos que no han sido salvos. Una última oportunidad. Después de esos 1000 años ya no habrá más. Y eso es lo que debemos estar al pendiente siempre. Por eso en el en el Nuevo Testamento hay tantas referencias acerca que revelan acerca de la venida del Señor Jesús, que vendrá por los suyos. Si es muy común oír, no, todos somos hijos de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bueno que así sea. Pero el Señor vendrá por los suyos, y eso lo demuestra que son una prueba de su segunda venida. La prioridad del apóstol Pedro, aquí en la lectura que acabamos de tener, es advertir acerca de aquellos que negarán el juicio. El mensaje anterior hablamos acerca de la apostasía, lo hemos predicado varias veces, de aquellos que renegarán de Dios. Y hermanos, ese es parte de un juicio de que, recibiendo así la esperanza del creyente, harán burla del argumento de la segunda venida del Señor, y en contra de ello, de cualquier enseñanza bíblica. ¿Y saben qué? Tristemente ya está a la puerta esta acción. Esa labor pues se sigue atacando la obra de Dios, sacando de las escuelas la Biblia, sacando de las escuelas en sus bibliotecas todo libro que hable acerca de la bendita palabra, que haga referencia de la misma. Igualmente, en estos últimos días se está promoviendo quitar del juramento a la bandera de los Estados Unidos, quitar la palabra que dice una nación bajo Dios. Imaginen a dónde estamos yendo ya. Ya estamos entrando, ya a la puerta ya están las manifestaciones de aquellos que están en contra de Dios. Pero por eso el apóstol Pedro se preocupa, y su prioridad es advertir que esto va a suceder, que estemos firmes. Así, hermanos, no nos alarmemos, no es para alarmarnos, al contrario, es para que comprendamos más lo que cientos de años atrás el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, los profetas y todos aquellos siervos del Señor advirtieron.
Y la advertencia sigue firme. No nos alarmemos, pero mantengámonos, comprendamos lo que la bendita palabra nos enseña. En tercer lugar, hermanos, desde los inicios de la iglesia ha existido esta lucha en contra de la segunda venida del Señor. Enseñan y siguen enseñando que no habrá un juicio final. ¿Cuánto engaño, hermano? Es un razonamiento de hombres, sin una base bíblica válida. Y manipulan a quienes pueden dentro de lo emocional. Se aprovechan de esa situación emocional de la gente en conversa, de la gente que no ha querido poner atención a la bendita palabra. Ahí es donde se aprovechan y así de una manera voluntaria ignoran o quieren hacer ignorar cómo Dios creó el universo. Con su bendita palabra, Él creó de la nada el universo. Con su bendita palabra, Él trajo el diluvio castigando a las generaciones que estaban totalmente perdidas. Recuerdan también cómo castigó a Sodoma y Gomorra. Así como decía nuestra hermana hace un momento, estamos casi como Sodoma y Gomorra, o a lo mejor peor. Pero eso es muestra de que estemos advertidos, de que estemos alertas, que no ignoremos cómo es que la bendita palabra de Dios está firme y está preparado un suceso universal que está reservado para el día del juicio. Pero ¿para quiénes, hermanos? Para los impíos, para aquellos que están negando todo lo que se refiera a Dios. Están tratando de alejar al ignorante, al inconverso, al que no se preocupa por meditar en la palabra del Señor, los caigan en el engaño. Y al igual que vino la creación en el diluvio, el Señor mostrará que Él es. No que Dios existe, sino que Dios es. Porque recuerden que lo que existe puede ser destruido, puede ser modificado, pero lo que es no puede tener ningún cambio. Él mostrará que Él es. Y así como Dios puso el arco iris como señal, ¿recuerdan? Puso como señal el arco iris de su pacto, que no volvería a castigar la tierra con agua. Pero, hay un pero. En el futuro destruirá los cielos y la tierra por medio del fuego. Y los de Cristo no van a estar presentes. Esa es la esperanza, hermanos. Los de Cristo no estaremos presentes cuando Dios destruya lo que existe, cielos y tierra. Cuando Dios pronuncie la existencia del juicio por el fuego. No es una fantasía, no es una fábula. Aquí está claramente en la bendita palabra. El apóstol Pedro lo aclara muy bien. Ya lo leímos. Por otra parte, hermanos, nos dice que no ignoremos que para el Señor, ¿qué dice? Un día es que como 1000 años. Y 1000 años como un día. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué podemos entender de esa comparación? Eso nos quiere decir que para el Señor no es lo mismo nuestro tiempo. Para Él, 1000 años no es lo mismo que lo que para nosotros es. ¿Por qué? Porque Él hace el tiempo. Él lo ha programado para el día del Señor. Y el reino milenario, donde Cristo reinará por 1000 años. Y después la iglesia va a ser llevada a la gloria. Por eso, hermanos, el reino milenario puede ser un día de Él, para luego crear un nuevo cielo y una nueva tierra. Lo dice el apóstol Pedro, lo dicen los profetas, lo dice el Apocalipsis. Por eso, hermanos, tengamos atención en la bendita palabra. No pensemos, es que no me gusta leer, me fastidio. No, si no de otra manera, ¿cómo vamos a aprender? Solamente cuando vengamos el domingo al templo, eso va a ser muy tardado.
Y hermanos, hay algo muy hermoso aquí, que es la paciencia amorosa de Dios. El tema del mensaje es enfocado precisamente a esa paciencia que Dios tiene para con nosotros, porque no quiere que se pierdan. Y así, por eso, hermanos, Él hace el tiempo y lo ha programado. El punto central del mensaje está en el versículo 9, si lo tienen por ahí a la mano. Y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ahí está la clave, ahí está el boleto para ir con el Señor cuando venga por su iglesia, que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias a la misericordia y a la gracia del Señor, muchos de nosotros, o todos los que estamos aquí, ya hemos procedido al arrepentimiento, ya hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, pero estemos alerta. Por último, hermanos, el apóstol Pedro nos dice: seamos atentos a que Dios soporta muchas cosas negativas del hombre. Dios soporta constantes blasfemias. ¿Y saben lo que es blasfemia, verdad? Decir algo en contra de Él, en contra de su nombre. Dios soporta rebeliones. Dios soporta homicidios. Dios soporta transgresión continua de su ley. Con todo eso podemos ver cómo es la paciencia de Él para el inconverso, para el ignorante. Cuántas cosas se hacen. Y espera con paciencia que los suyos respondan a su llamado. Hay muchos suyos que todavía no están respondiendo al llamado. Hay muchos escogidos que todavía no están respondiendo al llamado. Por eso Él está esperando pacientemente antes del gran día. Por eso dice que no quiere que todos se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. Esos todos son aquellos que Él ya ha escogido y que les está llamando. Y hermanos, que sean redimidos, y la razón poderosa es su amor. Por eso muchas veces decimos: Dios ama al pecador, no al pecado. El Señor sigue haciendo llamado a sus escogidos y serán llamados para completar el número de redimidos que Él tiene para aquellos que rechazan al Señor Jesucristo. Hay otro destino: el infierno. Todavía hay muchos que no creen en el infierno, pero el infierno es real. Si la palabra del Señor, la bendita palabra, nos lo está diciendo, el infierno es real. Así, hermanos, todo aquel que rechaza al Señor Jesucristo ya tiene su destino. El que decide permanecer en pecado o incredulidad ya está condenado por sí mismo. Dios es paciente. Dios es muy paciente. De ahí está su misericordia. No porque Él sea impotente ante la maldad del mundo lleno de maldad. No porque Él no sea impotente, sino que Él retrasa su venida, dando tiempo para que los suyos, aquellos escogidos, que son muchos todavía, procedan al arrepentimiento. Pedro advierte a la vez que el día del Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón ¿qué? Como ladrón de noche. Y hermanos, esta frase tiene mucho que decir. Esa palabra tiene mucho que decir. Por eso dice que vendrá como ladrón de noche. ¿Para quién? Para los que no estén preparados. ¿Qué sucede cuando a alguien le roban alguna cosa de noche? Y se lo llevan. ¿Por qué? Porque no estaba preparado el dueño de esas cosas que se robaron.
Así, si no estamos preparados, ¿quién es el ladrón que vendrá de noche? El enemigo de la obra del Señor, y arrebatará a aquellos que estén débiles en la fe. Por tanto, hermanos, en espera de tales acontecimientos, procuramos ser diligentes. El apóstol Pedro nos invita a ser diligentes y que el Señor nos halle libres de pecado, irreprensibles, y que la paciencia del Señor es para salvación. Sabiéndolo muy bien, ahí lo acabamos de leer, la paciencia del Señor es para salvación. Dios tiene una paciencia por amor a los suyos, por amor a los que va a llamar y a los que está llamando, para completar el número de los redimidos. Después de ahí, qué tristeza que se van a perder aquellos que no quisieron atender al llamado que el Señor ha estado haciendo, no en estos tiempos, todo el tiempo, toda la existencia de la humanidad, del ser humano. ¿Recuerdan cómo él, allá en el jardín del Edén, decía a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Desde ahí empezó el llamado. Han pasado miles de años y el llamado sigue por la paciencia y el amor que Dios tiene. Dios tuvo paciencia y tuvo amor para Adán y para Eva, les dio oportunidad. Pero si la aceptaron o la perdieron, y ahí ya en la actualidad el Señor sigue haciendo llamado, sigue teniendo paciencia, solamente por gracia y por amor. Amén. Hermanos, estemos preparados, que el ladrón que quiera venir a robar de noche no nos agarre desprevenidos. Invitemos, hablemos a otros, enseñémosles. Tal vez ellos sean parte de los escogidos que todavía van a recibir su llamado. Dios les bendiga, hermanos. Te invito a que oremos. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de contar con la inspiración que tú diste a tus siervos, los profetas, los pastores, los apóstoles, tu siervo, el apóstol Pedro, que nos ha entregado una escritura preciosa acerca de la paciencia y el amor que tienes para salvación, para aquellos que aún no han recibido el llamado, no han aceptado el llamado. Señor, que tú les has escogido, puedan alcanzar salvación. Te damos gracias por tu bendición para esta congregación amada. Gracias por cada uno de mis hermanos en esta mañana, porque has cuidado de su salud, de su trabajo, de su hogar, del estudio, de cada familia. Señor, te ruego que les sigas bendiciendo en esta semana que inicia, y Señor, que todo cuanto hagamos sea para tu honra y tu gloria. Bendíceles, Padre, te lo rogamos en el nombre de aquel que es todopoderoso y en quien has sido entregada toda potestad, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.